¿Kosovare Asllani puede renovar por el Real Madrid? Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo más de Madridismo al Día TV. Bueno, toca hablar de una de las protagonistas que nos tiene a todos un poquito inquietos, a todos los que seguimos, evidentemente, y consumimos toda la actualidad del Real Madrid femenino. Estamos haciendo F5 y muy pendientes de saber si Asllani va a renovar por el Real Madrid finalmente o va a tomar la determinación de dejar el club madridista. Pues bien, en este canal hemos estado siempre aproximados a la línea escéptica de que Asllani pudiera continuar un año más en el Real Madrid, de que se la pudiera renovar. Y es que todo lo que se ha ido apuntando, por ejemplo, desde Suecia, incluyendo entrevista de por medio, pues no nos hacía ser realmente optimistas a que Kosovare Asllani pudiera continuar en el Real Madrid. Pero, de alguna manera, parecida a lo que ocurrió, por ejemplo, con sus matices distintos, pero me vais a entender, lo que pasó con Misa Rodríguez en su momento. Desde este canal os apuntamos que la situación con Misa en cuanto al inicio de las conversaciones fue muy complicada, porque de hecho se tardó bastante en hacer una propuesta formal como tal a Misa y a su entorno. Finalmente todo se concretó de manera fabulosa, o al menos bastante bien, salvo algunos matices, pero al final lo importante es que Misa firmó y renovó por el Real Madrid. Pues con Asllani está pasando un poco lo mismo. Todo lo que se va apuntando previamente, desde hace tiempo, éramos escépticos, negativos en que Asllani pudiera continuar, pero ahora mismo la cosa puede cambiar, y es que todos los mensajes que nos van llegando a todos los madridistas son bastante más óptimos, ¿no? Con la línea de pensar que Asllani va a continuar en el Real Madrid. Se habla de distintas incluso reuniones para formalizar todo. Parece que las posturas están cercanas. Es verdad que la futbolista en redes sociales se la ve muy positiva, con una gran actitud. Es verdad que Asllani siempre ha tenido, o casi siempre, no siempre, pero casi siempre, una gran actitud vía pública, porque es una tía muy simpática, muy agradable, muy alegre, muy madridista, por supuesto, claro que sí. Pero, lo dicho, vamos a ver cómo evoluciona todo. Pero si yo tuviera que desde luego, mojarme ahora mismo, yo diría que hay un 60% de posibilidades, 65%, de que renueve Kosovare Asllani a que no lo haga. Luego puede pasar cualquier cosa, por supuesto. Al final es lo que a todos nos va llegando, todo lo que vamos viendo. Y lo dicho, ojalá renueve Asllani, porque sería una gran noticia. Yo no tengo información extraordinaria de primera mano. Es un poquito lo que voy palpando, lo que voy viendo, lo que se va conversando, y parece todo indicar que al final todo va a terminar en buena lid y que se va a concretar en una renovación. Veremos en qué detalles. Nos iremos aproximando en los próximos días en esos detalles, esperando que Asllani continúe, porque estando en condiciones físicas buenas, pues ya vemos el nivel de Asllani, una jugadora titularísima para el Real Madrid, y que no solo juega bien por sí misma, sino que hace mejor al colectivo, a todo el sistema coral del Real Madrid. Así que nada, a ver cómo termina lo de Asllani. Vamos a ver si renueva o no renueva. Me gustaría que os mojéis en el cajón de comentarios. Como os he dicho, yo pienso que va a renovar, pero esto es fútbol. Hemos visto giros tremendos, para bien o para mal, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero desde luego, si me preguntáis a mí mi opinión, yo quiero que continúe y deseo que renueve por el Real Madrid. Yo siempre he configurado mi plan de pensamiento pensando en una plantilla sin Asllani. Ahora caben posibilidades de que continúe. Aún así, hay que fichar a una delantera de nivel, acompañando a lo que ya tenemos, pero desde luego con Asllani todo es mucho más sencillo de cara a la próxima temporada.